Piensa cómo nos comportamos cuando ocurre un problema. Si pusiéramos a todos los involucrados en una habitación, todos señalarían en alguna dirección, ¿no es así? Es más, puede que hasta señalen en la misma dirección, pero nunca se señalarán a ellos mismos, porque errar es humano, pero más lo es culpar de ellos a otros. Baltasar Gracián. Sean bienvenidos al capítulo número 3 de La Zarza de Fuego. Espero que hayan tenido una semana bendecida por Dios. Últimamente he estado pensando sobre el daño que como seres humanos somos capaces de causar al prójimo. He estado reflexionando en cómo causamos situaciones terribles, pero lo más importante, cómo podemos darnos cuenta de que nosotros mismos fuimos los culpables. Entonces he creado un mensaje de 3 partes en donde atenderemos 3 temáticas principales. La primera es cuando somos agentes de conflicto sin darnos cuenta. La segunda es que nuestro pecado es parte de nosotros. Y la tercera, los cambios de afuera inician por dentro. Hoy trataremos específicamente el primer punto. Entonces quiero que demos comienzo a este primer capítulo de esta serie de videos que he llamado Me declaro inocente. Y la primera parte se llama Aceptando responsabilidad. Piénsalo por un segundo. Cuando estamos discutiendo, ¿acaso nos detenemos a dejar de tomar nuestro lado y empezamos a ponernos del lado de la otra parte? Claro que no, porque simplemente sale la lógica de nuestra carne y de quiénes somos. Yo mismo he sufrido daño a otras personas y con el pasar del tiempo me he preguntado si tal vez alguna acción mía desembocó en ese daño. Y con este mensaje yo no quiero dar a entender que somos culpables del daño que nos hagan, porque también es cierto que existe el malvado, aquel que busca activamente pisotearnos por nuestra existencia. Pero quiero enfocar que en un conflicto y pelea siempre habrán 2 partes igual de culpables. Nuestro versículo que nos tendrá como ancla durante este mensaje de 3 partes tan primordial será el siguiente. Medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Este versículo dice algo muy importante en medio de no solo decirte que todos tenemos errores y no puedes criticar al otro por sus errores sin ver los tuyos propios primero, sino que te está diciendo que en la mayoría de ocasiones los errores internos son mayores que los errores que estás viendo en la otra persona. Y por más que alguien piense que esto es mentira, es una realidad. ¿Por qué? Porque tus errores propios solo tú los conoces. Solo tú les puedes dar justificación y aún así los cometes. Y podemos ajustar este versículo a la primera parte. Te invito a que agarres algo donde escribir y cada vez que yo haga una de las preguntas clave, la empieces a escribir y te respondas. La primera pregunta es, ¿cuándo te quejaste porque alguien te ha hecho daño? ¿Has pensado si alguna vez tú hiciste ese daño? Es cierto que nos podemos sentir heridos, pero el juzgar por acciones nos condena a nosotros también. Cuando tenemos misericordia, la tenemos también con nosotros mismos. Porque como dice el versículo, con la vara con la que medimos, seremos medidos. Y eso Jesús lo tenía claro. Es por eso que Jesús predicaba una palabra de amor. Es por eso que Jesús decía, no podemos ser jueces. Porque Jesús te decía, ¿tú cómo vas a ser juez de pecados cuando tú eres el que más los comete? Y somos los que más los cometemos porque los tenemos claros por dentro. No tenemos claros los pecados de los demás más allá de lo que se ve a simple vista, pero sí tenemos claros quiénes somos. En toda situación en nuestras vidas somos parte de algo, de una historia. Hay gente que tiene este famoso dicho de siempre serás el villano en la historia, alguien más. Y yo creo que eso es una exageración, porque no es que la gente te vea como un villano y no es que tú seas un héroe y viceversa. Es que simplemente hay creencias, hay partes y hay principios que entran en choque. Entonces, como seres humanos tenemos la capacidad de discernir. Es por eso que creamos leyes, es por eso que creamos sistemas gubernamentales completos, una capacidad que poseemos. Pero el problema es que queremos trasladar esa capacidad de ser jueces también a la vida y la moral, y ahí es un lugar en donde si nos metemos perdemos el sentido de justicia dado por Cristo. Ahora entonces te voy a hacer una segunda pregunta. ¿Por qué solo vemos el daño que nos hacen y no el que hacemos? Simple,
porque el dolor lo sientes tú. Es fácil pregonar del perdón, pregonar del entendimiento mutuo cuando tú no eres afectado, cuando tú estás bien, pero cuando empiezas a estar mal, de repente esa acción se ve titánica y se ve imposible. Te voy a poner un ejemplo. Cuando alguien nos trata mal, nos volvemos asesinos en masa de almas. Acabamos con almas. Si alguien nos hace algo, lo ponemos en la lista negra y lo sacamos de nuestra vida. Y si alguien se cruza en nuestro camino cuando estamos mal, lo tratamos como queramos. Nos da igual, porque al final merecemos el perdón del otro solo por ser nosotros, ¿verdad? No perdonamos a los demás, pero somos los primeros en exigir perdón. Cuando nos encontramos ante el tribunal de la vida, nos encanta salir como abogados defensores de nuestra causa y pedir que nos den una pena pequeña. Pero cuando nosotros somos los jueces, nos encanta impartir una pena perpetua. Nos encanta marcar a una persona y criticarla hasta los confines del universo. ¿Por qué? ¿Qué te hace a ti mejor que la otra persona? Nada me hace mejor a mí que a ti, ni nada te hace mejor a ti que al otro. Somos hermanos en la fe, somos hermanos hijos de Cristo, y si nosotros nos ponemos a juzgar a los otros basados en nuestras acciones, primero tenemos que empezar a ser nosotros jueces de nuestras propias acciones y nuestros propios pecados. Esta lección es algo que se debe practicar día a día, y si soy sincero, yo soy bastante malo poniéndola en práctica. Ese es un apartado importante, aceptar que no es una lección fácil. Yo no vengo aquí a decirte, sé misericordioso porque es sencillo, estás mal si no lo eres. No, porque la naturaleza humana te dicta que tú vas en contra de la misericordia. Lo que te vengo a decir es que si soy sincero, yo soy bastante malo poniéndolo en práctica porque no es normal preguntarse si estás haciendo algo mal hasta que ya es demasiado tarde. Cuando tú vas a dar un golpe, estás en una pelea. Cuando tú estás en una pelea, la otra persona te provoca o tú provocaste a la otra persona, tú lanzas un golpe y tú no te preguntas si ese golpe la va a matar, si le va a hacer un daño, si le vas a romper un hueso, qué va a hacer ese golpe. No, la primera pregunta que se te viene a la cabeza, ¿cuál es? ¿Por qué me estás ofendiendo? Te voy a regresar la ofensa. Y ya cuando golpeas a la persona y ves el daño que hiciste, dices, me pasé, es un daño. No pensamos antes de hacer daño porque no nos incumbe. Porque para todo el mundo hacer algo es una minucia, pero no sabemos cómo se siente dentro del alma de los demás. Es posible que para ti insultar a una persona no sea nada, pero para la otra persona puede dañarle un día completo, una semana completa. Para las otras personas puede ser que no sea nada insultar el cabello, pero para ti el cabello puede ser algo importante. Para la otra persona la ropa, para la otra persona los sentimientos. Hay cosas con las que todos nos dolemos en nuestro día a día y es importante respetarlas y comprenderlas y no juzgar a la otra persona por darle una importancia dentro de su vida y su espíritu. Parte de corregir los errores es reconocerlos y crear un camino. Los jóvenes tenemos un problema en cuanto a este apartado y es que a nivel biológico nuestras hormonas están al 100, están a su máxima expresión. Las hormonas nuestras están al 1000% y eso hace que nos volvamos explosivos a la hora de actuar. Eso nos trae consecuencias. Pero te aseguro que es muy sorprendente cuando empiezas a hablar con gente con más experiencia. Te invito a ti, joven, que busques adultos con experiencia y te invito a ti, adulto, que no te canses de enseñar al joven. Cuando tú hablas con una persona de mayor edad y te empieza a contar su vida, si es una persona con la sabiduría adquirida por la edad, porque la madurez no es igual a la edad, pero apartando eso a un lado, cuando una persona de edad mayor te habla de su vida, te cuentan todos los hechos tal cual ocurrieron y no empiezan a decir que fulano era malo, que fulano era bueno, te dicen, esta es mi opinión de cómo ocurrieron los hechos, así los viví yo. Es por eso que hay que comprender como jóvenes que cuando lleguemos a nuestros años venideros, lo último que nos va a quedar de todo este conflicto y caos que estamos armando es, así lo veía yo. Pregúntate cada vez que vayas a hacer daño a alguien, si lo veías tú o así era. Y verás como muchas preguntas se van solviendo. Y ahora te voy a hacer las últimas 2 preguntas. Primera, ¿por qué nunca hablamos de esto?
Me permitiría predecir que gran parte de las personas que han llegado hasta este punto del mensaje han estado pensando que, hey, a fulano le iría bien escuchar esto. Es un pensamiento del tipo, oye, a Pepita le vendría bien escuchar este mensaje porque ella juzga mucho y yo creo que esto le podría ayudar. Te estoy invitando a que pienses en ti, en tu alma, cómo estás fallando. Aún en esta hora, con estos mensajes, te estás volviendo un juez de condenación para el alma ajena. A ti que estás escuchando esto, te pregunto, ¿qué tan bien te ha venido oír esto? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Acaso te estás incomodando? ¿Te estás sintiendo culpabilizado, señalado tal vez? Ahora pregúntate cómo se sienten las personas cuando las tratas mal por sus acciones y sus errores. Yo no vengo a justificar el mal de las otras personas. Vengo a decir que a la hora de ser juez somos expertos. Pero somos expertos en juzgar a todos menos a nosotros mismos. Y ahí entramos en la hipocresía. Y vamos en contra del Padre porque el Padre es un Padre de justicia. Porque es muy sencillo decirle a Dios, Padre, hoy mentí, hoy hice algo malo, hoy, etcétera, etcétera, etcétera. Pero decirle al Padre, Señor, hoy le hice daño a un prójimo, le hice daño a otro hijo tuyo, le hice daño a un hermano, nos cuesta. ¿Y sabes por qué nos cuesta? Porque cuando lo hacemos, es como cuando nos peleamos con nuestros hermanos y vienen nuestros padres y nos preguntan, ¿qué pasó? Cuando nos preguntan qué pasó, no respondemos con pasó esto, luego esto y luego esto. Respondemos el inicio y señalamos a nuestro hermano más cercano. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos en problemas. Porque hacerle daño a otro hijo del Padre está mal y lo sabemos por dentro, pero queremos eximirnos de la culpa a través de llevarla a otro sitio. Es por eso que la frase que menciono al inicio es tan importante. Es porque el errar es humano, estamos diseñados para ser imperfectos, pero como sabemos de nuestra falla de diseño y todos queremos aparentar, entonces decidimos trasladar la culpa al otro. Por eso la regla del oro dice que tratemos a los demás como quisiéramos ser tratados. Por eso Jesús predicó el amor, para mantener los daños que nuestra naturaleza ocasionase al mínimo. Pero con el tiempo hemos olvidado esto. Es triste ver cómo el amor es carente en este mundo y en la iglesia. Es terrible ver cómo señalamos a nuestros hermanos y atacamos con furia sus errores, creyéndonos perfectos detrás de máscaras y fachadas. Desde que el mundo empezó a usar una máscara, ya nadie es capaz de reconocer la cara del otro. Y cuando nos miramos al espejo ya no nos reconocemos a nosotros mismos ni tampoco a nuestras disfrazadas acciones. ¿De qué te sirve mantener una fachada si te pierdes a ti mismo en el intento? ¿De qué te sirve mantenerte viéndote bien delante de los demás si estás quedando mal delante de Dios? Pregúntate de qué te sirve. Entonces, cuando vuelvan a preguntarte si hiciste algo, quiero que te preguntes, ¿de verdad me voy a declarar inocente? ¿Inocente de qué? Jesús murió en la cruz por nuestros pecados de antemano. Nadie es completamente inocente. Es por eso que la versión más pura de la inocencia son los niños, porque no han cometido actos todavía por su juventud de edad. Por eso decía antes que la gente mayor debe ser aprovechada por los jóvenes, porque ellos han cometido más errores. No solo son expertos en haber recibido daño, sino que son expertos en haberlo causado. Los adultos mayores son como veteranos de guerra. Una guerra que vivimos en nuestro mundo todos los días. Una guerra en donde las almas se enfrentan. Y eso también está infectando nuestra iglesia hoy día. Por eso que decidí hacer este mensaje. Porque no es posible que sigamos predicando la fe, que sigamos llevando la palabra de Dios al mundo si seguimos siendo jueces. Dios dijo, lleva la palabra a todo el mundo. No dijo, lleva toda la palabra al mundo, excepto sí o solo sí. No puso condicionales. Y por eso nosotros no podemos ser condicionales en nuestro amor y en nuestra moral. La moral divina que nos enseña Dios no debe estar cegada por nuestras opiniones, porque en ese momento perdemos la justicia que Dios impartió cuando dijo, todo el mundo es salvo por fe y por gracia, mas no por obras. Entonces, te invito en esta hora a que le ores al Padre y le digas, Señor, perdóname si le he hecho daño a un hermano.
Perdóname, Padre, porque no he aprendido a ver mis errores, Señor. Padre, perdóname porque me he enceguecido en mi soberbia y te pido, Señor, que me guíes ahora a encontrar una nueva versión de mí mismo que lleve tu gracia y tu palabra consigo. ¿Ves que no es difícil? ¿Ves que no es difícil en tu alma y en tu espíritu aceptar la culpabilidad? Cuando aceptas a la culpabilidad, no aceptas que eres el malo del cuento, como dicen todos. Aceptas que hiciste un error, que eres humano. Y lo bonito de aceptar ser humano es que eres la creación más hermosa que pudo hacer Dios. Y eso Él te lo dice en tu palabra, y eso es bíblico. Dios te bendiga. Te veo en la próxima con la segunda parte, que de hecho ya tiene un título. Te voy a dar un pequeño adelanto. La siguiente parte se llamará Culpando a mi sombra. Te veo en la siguiente parte, Culpando a mi sombra. Esto fue Aceptando responsabilidad de la serie Me declaro inocente. Capítulo 3 de la zarza de fuego. Dios te bendiga. Ten una feliz semana.